Tutorial básico sobre el uso y manejo de una traspaleta manual, para seguridad y por comodidad. Si entendéis este concepto básico, podéis manejar todas las traspaletas del mercado y os lo voy a explicar en los 3 modelos distintos. Esto que tenéis aquí es el timón y es lo único que varía en todas las traspaletas del mercado. Hay 3 tipos de timones y voy a enseñar cómo funcionan los 3. El timón más fácil y más habitual y el más común, este. El segundo timón más habitual, este de aquí. Y por último, el tercer timón, que se ve menos, pero que también fue bastante habitual porque es algo más antiguo, es este de aquí. Todos tienen 3 posiciones en el gatillo, que es esta parte de aquí. Tenemos 1, 2 y arriba 3. En medio, que se queda como durito. Punto muerto. Abajo, para hacer que la traspaleta suba. Arriba y mantener, la traspaleta baja. ¿Para qué queremos el punto muerto? Para que el timón, que es esta parte de aquí, quede flojo, ¿vale? Lo podemos mover fácilmente. Cuando estemos llevando una carga, lo vamos a llevar en punto muerto. Nunca, ni aquí, ni aquí. Punto muerto. Para que ahora solo podamos tirar de la máquina y no nos ejerza fuerza el hidráulico, ¿vale? Solo el muellecito. Fácil. Siempre en punto muerto. No se suba, se baja la máquina sola. Si vais así, andando, a nada que hagáis así, la máquina se va a ir subiendo. ¿Ves? Yo voy así, tropiezo lo que sea y la voy subiendo sin querer. Y ahora lo pongo en punto muerto. Y la máquina puede ir así, que no se va a subir más. Entonces si va hecho lo que sea, va a ir la carga estable. Y sin yo romperme la espalda. Eso es lo más importante de llevarla así. Que no estás haciendo fuerza extra. Luego, simplemente, le damos hacia arriba y la máquina desciende. Esto se aplica en el resto de máquinas. Vamos a ver las otras. Bueno, esta, aunque se vea un poco más raro, es exactamente igual. Cuando tiramos hacia arriba y mantenemos, la traspaleta desciende. Si lo dejamos en el medio, la traspaleta está en punto muerto, ahora no sube. Si bajamos hasta abajo, lo dejamos ahí que se queda, la traspaleta sube. Arriba descenso, en medio puedo maniobrar la traspaleta, abajo me sube. Este es un poco raro, cambia un poco, pero el funcionamiento es el mismo. Si empujamos hacia adelante y mantenemos pulsado, baja. Si lo dejamos en el medio, podemos mover la máquina y no hacemos esfuerzo. Si bajamos, le dejamos pulsado abajo, la máquina eleva. ¿Cómo se debe bombear? ¿Cómo se debe levantar una traspaleta manual? Si queremos subir, bajamos y ahora vamos a hacer movimientos completos a poder ser. ¿Vale? Movimientos completos. No hacemos ni aquí arriba, que apenas vamos a bombear y prácticamente no vamos a hacer nada, vamos a perder el tiempo, ni aquí abajo, ni de esta forma rápida. Siempre movimientos completos a poder ser. Vais a tardar mucho menos, aunque parezca que no. No hagáis esto, ¿vale? Esto no se hace para mover la máquina, girarla, bajarla del camión, etc. No. Lo más importante, las traspaletas no se usan para levantar cargas, como puede ser un coche. ¿Por qué motivo? Porque las traspaletas se mueven. Puedes tener la carga levantada y la traspaleta moverse y caerse el coche o la carga encima tuyo. Cuando levantamos algo que no es un palet, podemos levantar con una sola uña. Y si levantamos con una sola uña, hacemos la misma fuerza solo sobre un punto, haciendo que la traspaleta se tuerza o pueda quedarse así y caerse también la carga. Es muy peligroso y daña mucho las traspaletas. Nunca se levanta con una sola uña. Si vais a coger un palet, a poder ser europeo, de la forma larga, no tenéis ningún problema. Simplemente metéis las uñas. Ahora, si queréis coger un palet por el lado corto, lo único que tenéis que hacer es un poco de fuerza y pasar las uñas. Si lo pasáis entero, lo podéis levantar. No es lo correcto porque luego os caerá un espacio aquí y no podéis arrimar el palet a la pared donde lo tenéis que poner. Lo suyo es que salgáis. Además, luego para sacarlo es más difícil. Así es que, ¿veis? Aquí hay unas marcas. Y justo a la altura de las rayas, más o menos, ¿vale? Que quede un poco más afuera, no pasa nada. Ahí levantáis. Y podéis levantar sin problema y llevaros el palet. ¿Veis que queda ras? Aquí. Y se levanta perfectamente. ¿Qué pasa si no hacéis eso y no respetáis las rayas? Pasa lo siguiente. Si por ejemplo entro un poco más y me pongo a levantar ahí un poco más adentro, voy a levantar entre las dos chapas, entre las dos maderas del palet. ¿Cómo se queda ahí? La rueda levantada. Se aprecia perfectamente cómo la rueda no levanta bien. Y podéis terminar por partir, romper el palet. Es mucho cuidado con eso. Fijaros, en torno a 34. Ponéis un trozo de cinta aquí a 34 centímetros y así os quedará perfecto. Muy importante este tip. Que es lo más básico que tenemos que mirar en una traspaleta cuando la vamos a usar después de un tiempo sin verla. Que no tengamos aceite por esta zona, ¿vale? Aceite ni por esta zona, ni por esta zona de aquí, ni por esta. Estos 3 puntos. Aquí, aquí arriba y junto al muelle. Importante.
Siempre que subáis tienen que subir las dos uñas a la vez, rectas. Algunas tienen regulación, otras no. Pero eso no lo vais a hacer vosotros. Simplemente fijaros que suban rectas. Es más fácil ver al bajar si bajan rectas. Esta baja perfecta. Si vamos a esta sube torcida. No sé si se puede apreciar. De hecho, esta está tan torcida que ni siquiera baja. Ya veis que le doy y no baja. Último que vamos a comprobar son las ruedas, ¿vale? Nos vamos a fijar si las ruedas no tienen bocaos, que se le llama. Esto va a hacer que cada vez que la rueda gire, la traspaleta salte y se rompa, ¿vale? Cuanto antes cambiéis una rueda así, mejor. Que contenga en su interior el rodamiento. En las de delante. Esas de delante. Fijaros que los rodamientos estén. Esta parte metálica que veis dentro, que sigan en su sitio. Si no vais a ver que queda como rara en el eje. Así, colgando. Las ruedas pueden ser de plástico o de goma. Si son de plástico pueden partirse, pero no va a pasar esto. Si son de goma, se puede despegar o quedarse solo el hierro. Estas son más suaves, pero cuesta más moverlas. Estas son más brutas, hacen más daño a la máquina, pero son más fáciles de mover. Esta es para suelos buenos, esta para cualquier tipo de suelo. ¿Cómo saber si una rueda está muy desgastada? Fijaros, si esta parte de aquí roza contra el suelo, es que se ha desgastado ya mucho el rodillo. Cuando pase eso, cambiarla, si no romperéis esta zona y será todo para tirar. Os recuerdo que podéis pegar este vídeo en vuestras máquinas. Sí, podéis pegarlo. Simplemente cogéis el código BIDI que está en la descripción, lo pegáis en la máquina y cada vez que un usuario necesite usar la máquina y no sepa cómo usarla, escanea con el móvil y accede al vídeo explicativo.